Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vicente Abiud Tenorio Pachuqueño. Mi número de matrícula es el 210-730. El reto es el número 2, la personalidad y su validación ante el registro civil. De la unidad 1, personas, personalidad, atributos de esta, derecho de la persona y familia. De la licenciatura de Derecho. Mi asesor educativo es el doctor Ricardo Rodrigo Moreno. En este reto nos piden realizar una investigación sobre los atributos de la personalidad y las actas expedidas por el registro civil, donde voy a exponer los siguientes atributos: nombre, domicilio, estado civil y capacidad. Comencemos por definir qué es la personalidad y sus atributos. La personalidad lleva implícitas ciertas cualidades que le son propias por su misma naturaleza. A estas cualidades se les denomina atributos de la personalidad. Se puede definir como la cualidad que desde el punto de vista jurídico deben tener los individuos, ya que los distinguen unos de otros. Las personas físicas o seres humanos tienen los siguientes atributos: nombre, domicilio, estado civil y político, patrimonio y capacidad. De manera resumida les voy a dar una pequeña definición de cada uno de los atributos de la personalidad. El nombre es la denominación verbal o escrita de las personas. Sirve para distinguirla de las demás que forman de grupo social, haciéndola en cierto modo inconfundibles. Es el signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales. Además, el nombre civil se compone de nombres propios. Ejemplo sería mi primer y segundo nombre, Vicente Abiud, y el nombre de la familia o apellidos, que en este caso serían Tenorio Pachuqueño. El nombre lo podemos encontrar en las actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, así como la mayoría de las actas relacionadas con un individuo. El domicilio es el segundo atributo de la personalidad y se entiende por tal el lugar donde reside una persona, con el propósito de establecerse en él. A falta de el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios, y falta de uno y otro, el lugar en que halle. Así lo establece en el artículo 28 y 29 del Código Civil Federal. En el artículo 29, el domicilio de la persona física es el lugar donde reside habitualmente, y a falta de el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de el lugar donde simplemente resida, y en su defecto el lugar donde se encuentra. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de 6 meses. También el domicilio completa la identificación de la persona, que el apellido contribuye a asegurar lo mismo que todo individuo. Tiene un nombre y un apellido. Debe tener una sede legal en el que se le ha de considerar siempre como presente, aun cuando el hecho se encuentre momentáneamente alejado de ella. Según nuestro sistema jurídico civil, existen las siguientes clases de domicilio: el voluntario, el legal y el convencional.
podemos encontrar el domicilio en las actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio y de defunción. El estado civil o de la familia es el atributo exclusivo de las personas físicas que implican la situación que guarda un individuo dentro de un grupo familiar con respecto a sus relaciones de matrimonio o parentesco. Ejemplo de ello sería si el individuo está soltero, casado, divorciado, viudo o en unión libre. Cabe de destacar el mismo estatus nos encontramos con la situación del individuo frente a la familia. Ejemplo de ello sería abuelo, hijo o tutor y toda aquella relación que conlleve a obligaciones. Existe también el estatus frente a la nación. Esto es el estado político del mismo. Muestra las cualidades de nacional, extranjero, capaz, incapaz, mayor o menor de edad del individuo, así como los demás atributos ayudan a que entendamos cuáles son los derechos y obligaciones del mismo. El estado civil lo encontramos en las actas de nacimiento, matrimonio, de divorcio y defunción. Capacidad o capacidad jurídica es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones y, en su caso, ejercer sus derechos, cumplir esas obligaciones y celebrar actos jurídicos por sí misma. Ahora bien, de este concepto genérico se desprenden dos especies de capacidad: la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, es decir, la aptitud de ser titular de derechos y sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla, ya que de suprimirse cesará la razón de ser de la personalidad, porque impedirá al ente de la posibilidad jurídica de actuar. No se concibe la noción de persona sin la capacidad de goce, capacidad de ejercicio, a la cual también se le llama capacidad de negociar, y que puede definirse como la aptitud de ser titular de derechos, sujeto de obligaciones, celebrar los actos jurídicos, así como exigir aquellos derechos y cumplir aquellas obligaciones por sí mismo. Tratándose de personas físicas, la capacidad de ejercicio está sujeta a condiciones propias de los seres humanos, como la edad, circunstancias físico-mentales, etc. Esto los encontramos en los artículos 22 y 23 del Código Civil, en este caso de Guanajuato. Y en cuanto a las personas morales, su capacidad de goce está limitada por su objeto, naturaleza y fines. Este atributo lo encontramos propiamente en las actas de nacimiento cuando adquirimos esta capacidad, y de defunción cuando perdemos esta capacidad, y las demás actas, ya que las personas tenemos derechos y obligaciones, también tenemos la capacidad. Bueno, me despido de ustedes y espero su retroalimentación. Nos veremos y hasta luego.